Hermanos, hoy la iglesia recuerda a San José de Calazán, quien escuchó la voz de Dios que le llamaba a servir a Jesús en los más pequeños, en los niños, por medio de la educación en las letras, fundando las escuelas pías de los padres escolapios. Quiso inculcar en los niños el deseo de ser personas mejores y así pudieran renovar la sociedad. Por la intersección de este gran santo, recibimos bendiciones del Señor. Con gozo y alegría recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Empezamos cantando acerca del amor. Te amo, Jesús, Jesús, yo te amo. Hablemos del amor una vez más. Esa canción de Rafael nos recuerda un poco lo que hoy el Evangelio vuelve a enfatizarnos a nosotros. El primer y único gran mandamiento no es otro que el del amor. Pero veremos un poco en qué se trata todo esto, de qué se trata todo esto. Ahora comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestras faltas de amor, nuestra falta de caridad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ayer como hoy, la emigración a países extraños en busca de una vida digna lleva a muchos a correr esta aventura, que está llena de ternura y ejemplos para el pueblo de Israel. Escuchemos atentos. Comienzo del libro de Ruth. En tiempos de los jueces hubo hambre en el país y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus 2 hijos, desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelech, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los 2 hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo, dándole pan, Noemí, con sus 2 nueras, emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfa se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella. Pero Ruth contestó: no insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al 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 Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma
nuestras leyes tienen como eje el amor. Entre confusión de cosas a realizar, damos importancia a lo nimio y nos olvidamos de lo esencial y vital. Antes de escuchar el Santo Evangelio, cantamos el Aleluya. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Bien, unas breves palabras acerca de este libro de Ruth. Invito a leerlo, son unas 7 páginas, una historia preciosa que se ambienta en el tiempo de los jueces. Un tiempo que fue difícil para los judíos, un tiempo donde también hubo pecado de idolatría, un tiempo donde había, pues como decimos nosotros, mucha gente mala, pero también había mucha gente buena. Y este era el caso de este personaje que emigra con su mujer Noemí hacia Moab, va desde Belén de Judá hasta Moab. ¿Qué era Moab? Moab era una especie de país que estaba al lado del Mar Muerto, en el lado este del Mar Muerto. Los famosos moabitas eran también semitas, eran también cananeos. Algunos dicen pues que emigraban quizás por la invasión de los llamados pueblos del mar, y eran considerados pues por los judíos o por los israelitas como gente pagana, porque adoraban sus propios dioses, adoraban un dios que se llama Chemosh, que también tenía su propia diosa, ¿verdad? Eran dioses en pareja, Ashtar, y también adoraban otro dios, Baal Peor, se llamaba Baal Peor. Y así tenían una serie de dioses, eran politeístas paganos y por lo tanto no eran muy bien vistos por los judíos. Sin embargo, de esta historia, de esta novela o historia novelada, no sabemos cuánto hay de cierto, pues se van sacando diferentes enseñanzas. Un pueblo que sufre, pero Dios sigue siendo
su acompañante, un pueblo que peca, pero Dios sigue siendo fiel, un pueblo que de alguna forma acepta a los extranjeros, aunque sabemos de las famosas normas que tenían. Y sabemos también que esta mujer moabita llamada Ruth, que es la nuera de Noemí, porque ya había muerto el Señor, el padre, pues se queda con Noemí, acepta la fe de Noemí, acepta adorar a Yahvé como su propio Dios. Y es la grandeza de esta mujer que luego pues se casa con el famoso Booz, que era judío también, y finalmente tienen a un hijo que se llama Obed, y Obed va a ser el abuelo del rey David. Por lo tanto, David tiene ascendencia judía, pero también moabita. Así que cómo se van mezclando las ideas, Dios no ve tanto de dónde vienes, sino la fe que puedas tener, y con esa fe se realizan cosas grandes. Bueno, pero vayamos al Evangelio de hoy. Como decía al principio de la misa, hablemos del amor una vez más. Es una canción de Rafael. Y nos toca hablar otra vez de este mandamiento importante. No sin dejar decir algunas cosas que quisiera también comentar. Estamos en una situación donde los fariseos, donde los saduceos, los intelectuales de la religión judaica están continuamente atacando a Jesús con preguntas para cogerlo, para tratar de mostrar que no era realmente un profeta. Una de estas situaciones que se presentan es cuando le dicen si es bueno pagar al César lo del César y a quién habría que ofrendar, si a Dios o al César, ¿verdad? Y saben, sabemos el cuento que viene un poquito antes de estos textos que hemos oído hoy, y que nos narra cómo Pedro va a buscar un pez, pesca un pez y del pez le saca una moneda, y entonces Jesús la toma y dice, ¿de quién es esta moneda? Pues mira, pues es del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y los fariseos quedaron pues como bobos, ¿no? Como estúpidos en esa situación. Una persona me escribe preguntándome cómo es posible que si Pedro, como yo alguna vez había un poco dicho, contado, lo que nos dicen los estudios hoy, tenía su pequeña empresa de pesca, no eran tan pobres como a veces pensamos, pues me dice cómo es que Pedro fue a buscar ese pez para sacar la moneda y no pudo pagar con su propia moneda. Esto es lo que refleja que estamos leyendo la Biblia literalmente, simplemente eso, porque son dos situaciones totalmente diferentes. Y la única contestación que le puedo dar es que dice la palabra de Dios que los apóstoles lo dejaron todo para seguir a Jesús. Por lo tanto, aquí también posiblemente Pedro, Juan, Santiago, que también participaban de esa empresa, posiblemente dejaron todo, incluso la empresa, ya no tenían empresa. Por lo tanto, se justifica que se haya hecho lo que se haya hecho con el pez y la moneda. Pero esto no fue sino una orden de Jesús y un relato que nos trata de enseñar cómo Jesús, a través de gestos, como este gesto de sacar una moneda de un pez, imagínense ustedes, pues mostraba la verdad con la que él estaba hablando. Así que no confundamos. Lo que nos confunde es cuando leemos literalmente la palabra de Dios. Yo le pregunto a esta señora si ella es católica o no, porque un católico no puede leer la Biblia literalmente. No, porque se va a confundir. No soy yo el que confundo. Se confunden cuando leemos textos literalmente. Y ahí le hago la pregunta, ¿cuántas veces, y digo yo, cuántas veces cantó el gallo antes de que Pedro negara a Jesús 3 veces? ¿Una o 2? Mateo dice una cosa y Marcos dice otra. Búsquenlo en la palabra de Dios. ¿Uno de los dos estará mintiendo? No, es que simplemente cada quien acomoda el relato para llevar un mensaje.
Pero entonces la contestación no habría una contestación, según el evangelista. Por lo tanto, cuidado con leer literalmente, porque entonces sí que nos vamos a confundir y podríamos llegar a la conclusión de que la Biblia miente. Y la Biblia no miente, porque la Biblia es un libro de fe, no de historia. Utiliza la historia, pero los autores de aquella época no les preocupaban los detalles. Cambiaban los detalles simplemente para dejar claro un mensaje. Y eso lo voy a seguir repitiendo hasta que se nos quede clarito. Pues así le quisieron confundir también a Jesús continuamente, hasta que los fariseos se dan cuenta de que a los saduceos los dejó planos también, porque habían hablado acerca de la resurrección de los muertos, y ellos le metieron el cuento de la mujer que se había casado con 7 hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Jesús también los dejó medio fritos. Pues se envalentonaron los fariseos y mandan ahora sí a un experto de la ley para preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Sabemos que la ley judía contaba 613 preceptos. 613, no estamos hablando de los 10 mandamientos, que también tienen su historia. 613 preceptos, muchos de ellos, como decía Jesús, son preceptos humanos. 248 eran preceptos y 365 eran prohibiciones. Así que era un revolú, aunque nosotros no estamos tan atrás, porque el código canónico no sé cuánto supera esa cifra, son más de 1000 artículos del derecho canónico, no son tantos preceptos ni nada, son explicaciones, pero una situación parecida, complicada. Por lo tanto, los rabís de aquella época trataban de buscar cuáles eran los mandamientos más importantes y catalogaban en mandamientos fáciles y mandamientos difíciles. A los mandamientos difíciles los consideraban más importantes, como por ejemplo, vamos a decir, el asesinato, la idolatría. Todos estos mandamientos eran más difíciles y por lo tanto más importantes. Cada maestrillo tenía su propia idea de cuáles eran los mandamientos más importantes. Incluso hay pues unos que dicen que el sábado era el mandamiento más importante. Otros hablaban de no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, por ejemplo. Pero hay un relato interesante sobre todo esto, buscando cuál es el mandamiento más importante. Hay un pagano que se acerca a un Shammai. Shammai era un rabí y se cuenta este cuento como cosa media cómica, vamos a decir. Este pagano le dice a Shammai, como ustedes tienen tantas y tantas normas, yo me voy a hacer judío si tú eres capaz de decirme todos los mandamientos, enseñarme toda la Torá, los mandamientos, y yo con un pie alzado los escucho. Porque se iba a tardar tanto en que el hombre no iba a soportar estar en un solo pie. Cuando el Shammai escucha eso, lo bota de su lado y le trata de dar con una varilla. Tú me estás cogiendo de bobo. Pues se fue con otro rabí, Hillel, y Hillel le dice, ¿quieres? Pues vamos, ponte en una sola pata. Se pone en una sola. Yo te voy a contar toda la ley. Toda la ley consiste en no hacer al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Se acabó. Lo pudiste hacer, ahora tienes que ser judío como yo. Porque le resumió en una sola frase lo que es toda la ley. Todo lo demás, dirá él, todo lo demás es interpretación. Cuando a Jesús le hacen la misma pregunta, no es que estemos en un ambiente absurdo, ni diferente, ni nuevo, sino que es una pregunta usual que se hacía y los rabinos pues discutían acerca de los mandamientos principales. La novedad de Cristo, ¿en qué consiste? Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, no da un texto, sino que da dos. Da el famoso Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6,
del 4 al 9. Pero luego dice, y también es semejante a este, y él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo toma del Levítico, ahora no recuerdo el texto, se me olvida. Une entonces el mandamiento del amor con el mandamiento del prójimo y nos dice, en estos dos mandamientos están toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, amor a Dios, amor al prójimo, penden todo lo que nosotros podríamos llamar la ley, la Torá. ¿Cuál es entonces esa novedad de Jesús? Primero que los une los dos. Tanto el mandamiento del amor de Dios a Dios y el amor al prójimo son lo mismo. No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Eso ya lo va a desarrollar San Juan cuando dice, si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres un hipócrita. Pero ¿cuál es el concepto que se maneja de Dios? En el Antiguo Testamento recordemos que Dios es el Todopoderoso. Recordemos que Dios es el Altísimo. Recordemos que Dios es el Grandioso. Es difícil amar a una persona así. Más bien le tenemos respeto, un poco de sumisión, y es lo que puede inspirarnos un Dios tan grandioso, tan poderoso, y muchas veces lo consideramos algo lejano. Son los profetas los que nos recuerdan un poco ese amor a Dios como el amor de un esposo y una esposa, el amor esponsal, como se puede decir. Jesús no nos habla de un Dios así. Jesús nos habla de Abba, ¿verdad? De un Dios, como decíamos en la oración colecta, con ternura. Un Dios que te ama, no porque es grandioso, sino porque simplemente Él es el amor. No hay otra cosa que hacer que amar. ¿Y tú cómo vas a responder? Pues simplemente te sientes amado por ese Dios, te sientes conmovido por ese Dios y le respondes igual con amor. Amor con amor se paga, ¿verdad? Dice la frase. Por lo tanto, el mandamiento del amor a Dios desde la perspectiva evangélica, desde la perspectiva de Jesús, es una revelación, es una buena noticia. Hay un Dios que te ama como una madre, más que una madre te ama este Dios. Y cuando tú sientes ese amor, tú no tienes otra cosa que la respuesta del amor. Pero por otro lado también el concepto de prójimo en Jesús ha cambiado. Ahorita hablábamos de los moabitas, que no eran muy queridos por los judíos, a pesar de que David llegó a ser el bisnieto de una moabita. Jesús cambia totalmente lo que es el prójimo. El prójimo no es solamente el que está contigo, el que es parte de tu pueblo, hoy diríamos que es católico, o el que es puertorriqueño, el que pertenece a mi grupito. No, el amor sale de ese contexto, se universaliza, por decirlo de alguna manera, y entonces el amor tiene al otro, al prójimo, al distinto, al que piensa distinto, al que piensa de otra manera, al que es supuestamente también mi enemigo, y a ese también tengo que amar yo. Se alarga, se extiende el horizonte de lo que es el prójimo. Finalmente, el amor, como hemos visto, no es un precepto. El amor es simplemente la respuesta al amor primero, que es el amor de Dios, y que se va a realizar concretamente en el prójimo. No puedo decir que amo a Dios si odio a mi enemigo. Y ahí está la gran dificultad, pero también la gran novedad del cristianismo. Y ojalá y que aprendamos que amar no es otra cosa que saber salir de nosotros mismos para ayudar al otro, para que el otro se enriquezca con lo que soy yo, para que el otro cada vez sea más humano, y eso también me va a hacer más humano a mí. En fin, el mandamiento del amor no es un mandamiento. Ahora me van a decir, padre, usted está diciendo lo que la Biblia no dice. Estamos sacando el jugo, le estamos buscando. Realmente el mandamiento
No es un mandamiento. Yo no puedo amar porque me obliguen a cumplir una ley. Si yo amo porque hay una ley que me dice que yo amo, eso no es amor. El amor es después de que yo me he sentido amado. Y es consecuencia lógica. Yo no puedo dejar de amar cuando he vivido la experiencia del amor de Dios. Y si yo no amo, o amo humanamente, vamos a decir como instinto, ¿verdad? Entonces no estamos hablando precisamente del amor de Dios. Usted se pregunta, ¿por qué una madre ama? Porque mi hijo es lindo. Todos los hijos son lindos, ¿verdad? Todos los bebés son lindos, aunque sean los más feos, que no hay ningún bebé feo. Pero vamos, pensando humanamente, la madre ama porque sí, siempre ama, aunque el hijo sea lo peor, aunque sea un preso, aunque sea siempre lo va a amar. A veces nosotros no entendemos a las madres que tapan un poco a sus hijos cuando vemos las situaciones que ocurren. Hay madres que sí, pero pues es que aman. Y a veces tenemos que entenderlo desde ahí. A veces no podemos entender el perdón a ciertos tipos de personas. Yo ayer cuando oía lo de la niña April, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y Dios puede perdonar eso, preguntamos. Es que si lo ponemos en nuestra perspectiva no lo vamos a entender. Tendríamos que entenderlo desde Dios y ahí es cuando tenemos los grandes conflictos, ¿verdad? Lo que nos queda es un poco tratar de tener la capacidad de amar y de perdonar que tuvo Dios. Y a propósito, no sé si me queda mucho tiempo, la persona que me había escrito también me dice que yo dije que en el infierno, que la gente sale del infierno. No, yo no puedo haber dicho eso, yo hablo del purgatorio. Del purgatorio salimos todos y por misericordia de Dios. Y el infierno es cuando negamos al amor, cuando nos negamos al amor de Dios. Cuando tú eres capaz de negar el amor de Dios, tú te estás destruyendo a ti mismo, tú creas tu propio infierno. El infierno en ese sentido no es una creación de Dios. Dios no pudo haber creado algo tan horrible. Claro, no pensemos en el lugar chispeando lleno de fuego, pensemos que el infierno no es otra cosa que la ausencia total de Dios por mi incapacidad de vivir el amor de Dios, de recibir el amor de Dios. Por ahí seguiré contestando algunas de sus preocupaciones y espero que esté abierto, todos estemos abiertos a cambiar. No podemos ser fanáticos y cerrarnos a lo que ya tenemos seguro. No hay nada más inseguro que la verdad, pero cuando la encontramos somos realmente libres, porque Jesús nos lo dijo, la verdad les hará libres. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie para hacer esta oración comunitaria. Nos dirigimos así al Señor y no solamente pedimos por nuestras necesidades, sino por las de todo el mundo. Somos Iglesia Universal. Por todos los ministros de la Iglesia, para que a través de la palabra y de la vida testimonien el valor primordial de la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que ejerzan su autoridad al servicio del bien común de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los ancianos y los que viven en soledad, para que sean solícitamente atendidos con sentido de humanidad y fraternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra Asamblea Cristiana, que celebra la suprema entrega de Cristo por la humanidad, para que sigamos sus huellas y no tengamos reparos en servir y entregarnos a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Cindy Cortés, Gigi Rodríguez,
Esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Eduardo Lalo, Consuelo Gotay, familia Olmo, familia Orange, familia Pérez Orange, Nair González, Irma de Santiago, Juanis Rivera, familia Galindo, Carlos Abreu, Neida Blanco, Nereida Rosa Colón, Virtudes Ortiz, Juan González y Olivia, Teresa Franco, Lidia Santiago, Pablo y Coral Egúlvida, Marcelino Vázquez, Reina Rodríguez, familia Blanco Rivera, Rafael Ortiz, hermanos Molina Ortiz, Víctor Figueroa y Sor Mercedes Paredes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Exxon Zapata Pérez, Juan Ortiz Caldero, Estela Segarra, José Emilio Negrón, Oscar Maldonado Meléndez, difuntos de la familia Olmo, difuntos de la familia Orange, difuntos de la familia Galindo, Machito Vázquez, Iván Nicolás Medina Rivera, Jeabel Díaz Colón, Ernesto Valiente Canevaro, Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Margarita Rivera, Rafael Bravo, Rafael Carrión, Osvaldo Ruiz Cáceres, María Morales Tita, Pedro Beaz Díaz, Tomás Sanabria, Juanita González Cortés, José Cruz, Edwin Acosta, Luis Donato, Antonio Resto García, Edi e Isabel Torres, Hilario Resto, Aida Franco Molina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de la doctora María Beaz Morales, por una intención de Lourdes Rivera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Le pedimos al Señor muchas bendiciones a nuestra hermana Carmen Franco, esa misma que estaba haciendo las intenciones y ha sido la monitora de hoy, que cumple años. Yo creo que ella cumple para atrás porque cada vez se ve más joven. Hay un secreto ahí. Así que muchas bendiciones, muchas felicidades a Carmen por todas estas intenciones y por ella roguemos al Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú me diste, Señor, en mi camino, iré encontrando hambrientos de mi paz, y habrá sedientos que vengan a mi fuente, sedientos tristes de frío y soledad. Tú me diste
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te adoro, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro, Señor Jesús. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros, diáconos, todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con Santa Clara, San Francisco y en comunión, y San José de Calasanz, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con vuestro espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Dios
Este Jesús, Él es nuestra paz, Él es nuestra verdad. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, junte para Yahvé. Gracias, hermanos que asisten a nuestra misa de esta capillita aquí en Teleoro. Gracias a los que sintonizan con nosotros. Gracias a nuestro hermano Irving en el control. Y gracias a Dios, como siempre, sintonicen siempre con Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.